Listo, ya. Adelante, Iván. Hola, ahí había tenido un problema de conexión. Ahora estoy. Ya te ves y te escuchas, sí. Bien. Bueno, primero, muy agradecido por la posibilidad de poder compartir con ustedes temas de investigación que vengo desarrollando hace tiempo. Como habrán visto en la presentación, mis temas de investigación tienen que ver con el desarrollo de la cultura física. Esto es lo que incluye las prácticas deportivas, la educación física, todo lo que tenga que ver con el cuerpo en movimiento, en el llamado peronismo clásico, que en Argentina tuvo lugar entre 1946 y 1955. Voy a compartir, si les parece, unas imágenes y filminas y vamos a ir hablando en función de eso, ¿sí? ¿Se está viendo ahora? Sí se ve ya. Perfecto. Bueno, a la conquista de América Latina es el título de la presentación. Cultura física, diplomacia deportiva y emociones en el Servicio Internacional Radiofónico Argentino entre 1949 y 1955. Es decir, que uno si ya observa el título, ve que hay de alguna manera una preocupación por ver el rol que tuvo el deporte, la diplomacia deportiva, y por otro lado también un tópico que está en auge en las ciencias sociales, que tiene que ver con las emociones, con las sensibilidades, y cómo eso empieza a ser transmitido por los distintos medios de comunicación de la época, de los cuales, por supuesto, la radio, ¿sí? Como siempre digo en mis clases, era de algún modo como el WhatsApp de la actualidad, ¿no? Todo el mundo escuchaba radio, era un lugar donde la familia se encontraba a las 8 de la noche a cenar, pero también a escuchar un radioteatro. Un chico de una provincia como Jujuy o como Salta, alejadas de Buenos Aires, escuchan un partido de fútbol, se imaginan el estadio, por ejemplo, Monumental. Digo, hay una serie de cuestiones ligadas a la imaginación que me parecían interesantes de, bueno, poder desarrollar. ¿Sí? ¿Cómo surgió el tema? Por supuesto, esto tiene que ver con los trabajos previos que vengo desarrollando hace ya casi 15 años, un interés que tengo en el periodo y en el rol de la cultura física en la formación de ciudadanos, en un contexto que Eric Hobsbawm menciona como la edad de oro del capitalismo, ¿sí? Es decir, ese lapso que arranca después de la Segunda Guerra Mundial y que se prolonga durante aproximadamente 30 años, que en el caso de Argentina coinciden exactamente con el surgimiento, el apogeo, la destitución, el exilio, el retorno y la muerte de Perón, ¿no? Hay una clara vinculación y por supuesto esto es algo que sucede a nivel mundial, ¿no? Este apogeo de las prácticas deportivas, de los medios de comunicación, vinculado a un mayor tiempo de ocio y de esparcimiento, ¿sí? Entonces, también algo que me parece importante es el rol que juega la diplomacia cultural, en este caso la diplomacia deportiva, ¿sí? Argentina en este lapso lleva adelante muchas competiciones internacionales, panamericanas. Bueno, precisamente los primeros Juegos Panamericanos se disputan en Buenos Aires en 1951, los segundos son en México en el 55, el Campeonato Mundial de Básquet, distintos torneos y partidos de fútbol muy importantes, la visita de Inglaterra, el primer partido que Argentina le gana a Inglaterra. Digo, hay muchas cosas importantes, el Campeonato Mundial de Billar, de ajedrez, competiciones y partidas de ajedrez con los grandes maestros de la Unión Soviética y también de Estados Unidos, visita de boxeadores relevantes como Archie Moore, Kid Gavilán, que
pueden palpar en las calles de Buenos Aires una ausencia absoluta del racismo y la discriminación que sufren en sus países de origen, sobre todo Archie Moore en Estados Unidos, esto lo cuenta en distintos registros, y por otro lado el rol de las emociones como productoras de subjetividades contemporáneas, y esto me parecía algo importante, vinculado por supuesto a la centralidad que tiene el deporte como una emoción característica, por lo menos, de mediados del siglo XX y, por supuesto, en la actualidad. Todos estos temas, de uno u otro modo, los fui tratando en mis trabajos de tesis de maestría y doctorado y en las investigaciones posteriores. Los deportes, el cine, la música, el teatro, la radio, entre otras manifestaciones, pueden entenderse como artefactos culturales productores de subjetividades y que inciden esas subjetividades, que las moldean, que les dan un determinado tipo de cariz, dentro del cual el Estado, por supuesto, tiene mucho, mucho que decir en esa dirección. Quiero compartir algunas consideraciones sobre las fuentes, ¿sí? Me parece importante, ya que estamos en un encuentro en general, donde la mayoría de las personas somos investigadores, investigadoras, que leo y que me alegra mucho que estén acá, con los cuales interactuamos en algunas cuestiones. Una pregunta importante es: ¿cuáles son las fuentes que nos permiten llegar hasta las emociones? ¿Estas emociones existen y están disponibles o solo las imaginamos? En la producción del corpus documental hay un entrevero entre la dificultad de acceder a archivos organizados y catalogados. Esta es una problemática muy frecuente en América Latina, por lo menos en Argentina. Digo, hay una gran dispersión de archivos, que en el caso del peronismo también tiene que ver con la destitución del gobierno en 1955 y una política deliberada de destrucción de documentos creados por el peronismo. Esto lleva a que, por ejemplo, haya un número de un ejemplar de una revista en Madrid, otro número en una biblioteca de Nueva York, otro número en una plataforma que vende productos y otro número en una biblioteca en Buenos Aires. De una dispersión importante cuando no, si directamente no se encuentra material, ¿sí? Esto es muy característico. En muchos países de América Latina, en Argentina no es la excepción, pero se profundiza en el lapso que gobernó el peronismo. Por supuesto, también esto se vincula con el problema teórico de la definición del objeto, ¿sí? Entonces, esto también es importante, porque para poder encontrar emociones en la cuestión empírica, en la parte empírica, es necesario decidir dónde ir a buscarlos, y surgen otra serie de interrogantes. ¿Las emociones se enuncian? ¿Se manifiestan con el cuerpo? Bueno, digamos que nuestros objetos de investigación tienen que ver con la educación corporal, con las políticas corporales, ¿sí? Por lo tanto, es un sitio relevante donde ir a poder pensar determinadas cuestiones vinculadas con las emociones. ¿Se dejan ver en los vínculos entre las personas? ¿Se perciben en tanto clima o humor de época? ¿Son reguladas y pasadas por el tamiz de la corrección en corrección? ¿Se ejerce un trabajo sobre ellas? ¿Se les supone utilidad alguna? ¿Sí? Estas son una serie de interrogantes como para poder pensar respecto a bueno, la relevancia de poder pensar en torno a las emociones. Hay una serie de pensadores, ¿sí? Perdón, por este motivo, el primer desafío es el acceso a las fuentes, ¿no? Dónde buscarlas, dónde encontrarlos. Y también, por supuesto, está unido a otra cosa: cómo formar el archivo, cómo leer esas fuentes, con qué claves y conceptos teóricos dotar a este corpus de sentido, ¿sí? En ese aspecto me interesa nombrar a dos autores. Taborda de Oliveira aborda cómo el estudio de las emociones encontraba presentes las más diversas tradiciones historiográficas, desde Heródoto y distintos historiadores, la escuela francesa de los anales en las primeras décadas del siglo XX, Lucien Febvre es uno de los destacados, y sostiene la centralidad del cuerpo como el espacio que integra ideológicamente ideas, representaciones y experiencias. Kessler, un sociólogo argentino, sostiene que más que acceder a las emociones en sí mismas, se accede a su manifestación discursiva.
De allí que los datos obtenidos de los documentos históricos serán interpretados considerando también dimensiones de análisis del discurso, ¿sí? Esta es una cuestión que me parece importante, la cuestión discursiva, porque en el caso particular de Argentina, Perón fue una persona que tuvo numerosos discursos vinculados al deporte, a la educación física, a la cultura física. Era una persona que se presentaba en las distintas justas deportivas, era un habitué de las peleas de boxeo, de las competiciones futbolísticas, digo, él era parte de eso, y era considerado incluso por los propios deportistas como un par, ¿no? Y esto tiene que ver con algo característico también de las primeras décadas del siglo XX, de la figura del sportman, ¿no? Aquella persona que hace muchos deportes y le va bien en casi todo, ¿no? Incluso Perón fue elegido para representar a Argentina en esgrima en los Juegos Olímpicos de París de 1924. Digo, tenía una trayectoria previa que, por supuesto, después, vinculado a las políticas gubernamentales, las pudo llevar a cabo. Específicamente, las fuentes que yo voy a analizar es una publicación que se llamaba Resumen Deportivo, que aparecía anualmente, ¿sí? Un voluminoso ejemplar que lo tengo acá conmigo, que es de 355 páginas, ¿sí? Donde hay un resumen, como su nombre lo indica, de todos los deportes, pero incluyen también una historización, ¿no? Cómo eran esos deportes a inicios del siglo XX o fines del siglo XIX, cuando empiezan a surgir, y cómo empiezan a cambiar su sentido, a popularizarse, a masificarse, a partir de esto que habíamos mencionado, la edad de oro del capitalismo. Por el otro lado, otra de las fuentes de la investigación, en la revista del Servicio Internacional Radiofónico Argentino, que se llamaba Aquí Buenos Aires. ¿Sí? Esta era una revista que llegaba a todos los lugares del mundo. Por supuesto, para ello había que suscribirse de forma gratuita, mandar una dirección y la revista llegaba a todos los lugares donde, por supuesto, esta era solicitada, ¿sí? Entonces, estamos en la utilización de las fuentes y ya me meto específicamente con el trabajo después de estas consideraciones que me parecían importantes para poder contextualizar el mismo, que tiene que ver con el lugar de la radio en la sociedad mundial, ¿sí? Y acá hay una cuestión importante. Roosevelt, Stalin, Churchill, quizás las tres personalidades más relevantes, que son las que de algún modo definen el nuevo mapa internacional después de la Segunda Guerra Mundial, utilizan la radio como un vehículo directo para comunicar noticias en contextos tan complejos y dramáticos como la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? El caso de Roosevelt es importante porque Roosevelt tenía un programa muy conocido en la década del 30 que se llamaba Charlas en la Chimenea, ¿sí? Donde solía realizar sus consideraciones y solía hablar sin intermediarios, ¿no? Directamente con las personas. Entonces, esta es una cuestión, el lugar de la radio, la centralidad, y en ese contexto es que podemos entender la creación del Servicio Internacional Radiofónico Argentino, ¿sí? Esto se da en marzo del año 1949, y quiero leer textual unas palabras de Perón el día de la inauguración de este Servicio Internacional Radiofónico Argentino. Perón dice: Argentina se ha colocado en el camino del mundo. La Argentina esgrimirá ahora su verdad permanente. La Argentina dirá su diaria inquietud, su resolución vital, su aporte metódico al progreso general de los pueblos. Esta voz que lanzamos hacia el horizonte es la voz de una nación que puede dejarse escuchar y quiere dejarse escuchar apelando al fondo insobornable de eficiencia que hay en la verdad, ¿sí? Estas son las palabras inaugurales que Perón dice en 1949. Cada emisión de
el Servicio Internacional Radiofónico Argentino, comenzaba con unas palabras cuyo objetivo central era imponerse como una marca registrada que representara lo que significaba ser argentino en el mundo. Decía así: aquí Buenos Aires, y ahí ¿Se trancó? Sí, parece que se detuvo su conexión. ¿está bien? ¿Ahora? Sí, Ah, regresaste, sí. Perfecto. Me fui un poquito, disculpen. Decía que la emisión de el Servicio Internacional Radiofónico comienza con unas palabras que hacen referencia a aquí Buenos Aires, ¿sí? Y una serie de consideraciones que dejan en claro que esta transmisión es importante, ¿sí? Pensemos una cuestión. En este contexto, la BBC de Londres transmite para 28 idiomas a partir del año 1932. Radio Moscú transmite para 3 idiomas, alemán, inglés y francés, a partir del año 1929. Es decir, que no era una iniciativa aislada, ¿sí? Lo que llama la atención es que, bueno, estamos hablando de la Unión Soviética, de Inglaterra, bueno, por supuesto Estados Unidos también. Estamos hablando de 3 potencias internacionales, ¿sí? Acá hay una idea de grandilocuencia, que por eso titulamos el trabajo La diplomacia del deporte, ¿no? Y a la conquista de Latinoamérica. Hay una intención de disputar hegemonía con Estados Unidos, algo que hoy nos parece una locura por parte de cualquier país de Latinoamérica, ¿no? Esto me parece absolutamente relevante y se aprecia a las claras en los distintos ejemplares de la revista Aquí Buenos Aires. CIRA transmitió en los años 1949 y 50 las 24 horas del día en 7 idiomas diferentes: español, inglés, francés, alemán, portugués, sueco e italiano. Sin embargo, desde 1951 las transmisiones en el idioma sueco dejaron de realizarse, por lo que los idiomas en los que se dieron las comunicaciones fueron 6, por supuesto, a través de las distintas repetidoras que existían en cada uno de estos países, ¿sí? Esto era una práctica muy habitual, digo, escuchar la radio de otro país. En Argentina, en tiempo de la última dictadura cívico-militar, entre 1976 y 1983, por ejemplo, lo que se escuchaba era Radio Colonia, una radio que estaba en Uruguay, ¿sí? Sin ir más lejos, yo tengo 47 años, cuando era muy joven, a los 14 o 15, hacía transmisiones de fútbol de ascenso, que no es la primera división, y éramos la única radio, una radio alternativa, junto a Radio Colonia. Sí, había 2 radios, 2 medios de comunicación en ese momento. Es decir, si vos querías saber de fútbol de ascenso, tenías que escuchar Radio Colonia. Si querías saber qué pasaba en la guerra de Malvinas, tenías que escuchar Radio Colonia, ¿sí? Porque eran radios que escapaban a la censura del gobierno militar. Quiero decir que no era para nada raro escuchar radios de otros países. Por el contrario, era una práctica bastante habitual, ¿sí? Entonces, decíamos que se transmite entre 1949 y 1950, a partir de 1951 en 6 idiomas, y acá me quiero meter también con una cuestión vinculada a cómo es interpretado desde altas esferas oficiales la cultura física, ¿no? Que tienen que ver con una forma de posicionarse en el mundo, una nueva Argentina, caracterizada por una nación joven, pujante, abierta al mundo, pacífica, y esto tiene que ver, lo conectamos con esto que decíamos de las visitas de boxeadores afroamericanos que en sus países de orígenes eran tratados de manera peyorativa, despectiva y estigmatizante, y que estaba en permanente movimiento, ¿no? Esto es una cuestión muy importante que me parecía útil a los fines de este trabajo compartir. Como parte de las estrategias de difusión del Sistema Internacional Radiofónico Argentino, el organismo publicó una revista donde, por supuesto, en esa revista hay un fomento decidido a las distintas manifestaciones turísticas, hay un recordatorio de las distintas fechas patrias argentinas, ¿sí? Lo habíamos visto. Vuelvo a la imagen donde está la fuente. En este caso estamos en el número de julio-agosto de 1952, estamos
haciendo referencia a la tapa, a la independencia en 1816, porque en 1947 Argentina, cuando nacionaliza los ferrocarriles que eran británicos, decreta la independencia política, ¿no? El gobierno, al decir otra vez de Eric Hobsbawm, quiere inventarse una tradición. La tradición significa que, bueno, hubo una independencia política en 1816, ahora la reeditamos un siglo y medio después con una medida de alto impacto y con fuertes tintes autónomos, como la recuperación del ferrocarril, que bueno, en países extensos como Argentina, México, Colombia, Brasil, ustedes saben, el ferrocarril es mucho más que un medio de comunicación, es un medio de vinculación entre culturas, poblaciones, etcétera. Por lo tanto, simbólicamente tenía un peso importante, ¿sí? Esta revista, en esta revista, el lugar de la cultura física aparece en todos los números, ¿sí? Aparecen todos los números y en uno de ellos se hace referencia específicamente a el micrófono de Cira, y la nota dice textual: está presente en todos los grandes espectáculos deportivos de América Latina, ¿sí? Esta revista, insisto, se editaba bimestralmente, llegaba a la mayor parte del mundo, había que pedirla. Una de esas notas se titula El deporte en la Argentina, y esta misma procura dar cuenta de esta centralidad, ¿no? En su edición de enero-febrero del 51 se hace hincapié en la construcción del estadio de Racing Club, uno de los tantos estadios creados en ese momento, como el de Vélez Sarsfield, el de Huracán, que ahora va a disputar la final del torneo argentino con Platense, Sarmiento de Junín. Bueno, uno puede nombrar un montón de infraestructura deportiva, no solo de fútbol, el velódromo, el autódromo, y como dice la nota, situado en una de las zonas más populosas y pujantes del Gran Buenos Aires, en la ciudad de Avellaneda. La verdad es que la ciudad de Avellaneda era sumamente importante para el gobierno peronista, porque era un lugar que tenía un alto desarrollo industrial, ¿sí? El modelo económico era un modelo industrializador, que incluso había creado una Universidad Nacional Obrera. Por lo tanto, Avellaneda, la puerta de entrada a la capital, era un sitio que era muy considerado por el gobierno y por las políticas públicas. Esta es una de las notas. Un análisis de las transmisiones radiofónicas destinadas al deporte por parte de Cira puede encontrarse en las páginas de otra de las publicaciones que mencioné y que mostramos en las primeras anteriores, que es el resumen deportivo. Esa nota es un informe, en realidad, son varias páginas, y hay fotos de, bueno, Kid Gavilán, entrevistado por el micrófono de Cira, en presencia del director de la organización, Oscar Landi, ¿sí? También están siendo entrevistados, por ejemplo, Oscar Furlón, que era una figura del básquet, del Torneo Mundial de Básquet de 1950, el competidor de turismo carretera Juan Galvez. Estas son algunas de las imágenes que aparecen en la publicación, pero por sobre todas las cosas, este informe que aparece en resumen deportivo, acá está la foto de Archie Moore, ¿sí? Hablando en una de sus tantas visitas, fíjense, trajeado, impecable, ambos, no tanto el periodista como el deportista, un púgil reconocido a nivel mundial. Decíamos, numerosos eventos fueron transmitidos por Cira, no solo torneos disputados en Argentina, ¿sí? Sino torneos disputados en América Latina, un campeonato sudamericano llevado adelante en Perú, otro torneo sudamericano llevado adelante en Chile, ¿sí? Partidos amistosos en América Latina, bueno, los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952, y una cita textual: desde las mismas arenas olímpicas, el Servicio Internacional Radiofónico Argentino, antes que el cable y primero que la prensa, ligó con un nudo de emoción a toda Latinoamérica con el teatro, donde cotejaban fuerza los más altos valores universales, ¿sí? Peleas de púgiles uruguayos, hay como un montón de eventos, Campeonato Mundial de Básquet Femenino llevado a cabo en Santiago de Chile, bueno, un montón de distintos eventos, ¿sí? Entonces, puede apreciarse que el servicio radiofónico, creado por Argentina en el año 1989,
tuvo un objetivo central, que fue convertirse en un elemento de unidad latinoamericana a través de la llamada diplomacia deportiva. Al menos eso fue lo buscado por las autoridades, quienes se encargaron de transmitir todos los eventos relevantes del deporte regional. Incluso se propuso conformar una gigantesca cadena latinoamericana del deporte. Y más allá de esto, lo que sí existía era una revista deportiva, una tira deportiva, donde todos los días, en distintos horarios según el país, se hablaba de la actualidad deportiva de América Latina. Lamentablemente no pude acceder a ninguna de las grabaciones, porque de hecho no hay grabaciones, o al menos en los edificios donde funcionaba este Servicio Internacional Radiofónico no se ha encontrado nada. El edificio estaba en Congreso, en la calle Belgrano y Entre Ríos, ¿sí? A 4 cuadras del Congreso, donde funcionaba el llamado Palacio de las Comunicaciones, ¿sí? Que era un centro donde Jaime Yankelevich tenía numerosas radios, ¿sí? Bueno, ahí la dirección que pone el Servicio Internacional Radiofónico coincide con el llamado Palacio de las Comunicaciones, ¿sí? Esto me parecía también una cuestión importante para considerar. Las conclusiones a las que uno podría arribar, por supuesto que no es un tema terminado, es para seguir investigando, para seguir pensando, para seguir intercambiando, por eso agradezco mucho la invitación. La creación del Servicio de Radiofonía Internacional fue una política instrumentada por Perón y por su elenco gobernante como una herramienta central a la hora de difundir la voz argentina por todo el mundo. Esa mirada hacía hincapié en el logro de la paz en un mundo convulsionado, que salía de una conflagración internacional y cuyas tensiones seguían latentes y hacían posible el inicio de una nueva guerra. Una hipótesis que mantiene el gobierno peronista es que la Tercera Guerra Mundial puede estallar en cualquier momento. Y hay una fuerte crítica al capitalismo deshumanizante y a la absoluta primacía del Estado respecto a la vida de las personas presente en el comunismo, ¿no? Esto tiene que ver con lo que el propio Perón llamaba la tercera posición, una posición equidistante, ¿no? Ni capitalistas ni comunistas. Bueno, esto de alguna manera trata de reflejarse en las distintas emisiones de la radio, ¿sí? Trata de manifestarse en los distintos programas. Fíjense algunos de los programas. Evocaciones americanas, comentario económico, son radios, ¿no? Son ciclos muy cortos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Ritmos latinoamericanos, panorama americano, música selecta argentina, música ligera, hora argentina, noticias internacionales, noticias de América, el tango y sus intérpretes. Un ciclo llamado Gabriela Mistral, poeta de América, ¿sí? Nuestro punto de vista, nuestros ferrocarriles, panorama americano otra vez. Estoy leyendo de distintos días, ¿no? Por supuesto. Comentarios de actualidad, aspectos del Gran Buenos Aires, revista deportiva, el arte en América Latina, mujeres con historia en América Latina, música popular en América Latina. Digo, hay una intención muy fuerte, muy importante de poder incidir en la sociabilidad de las personas, en la sensibilidad, de generar una sensibilidad latinoamericana, alejada de Estados Unidos, pero con una hegemonía liderada por Argentina, ¿sí? Esto es una cosa también que me parece importante poder hacer referencia, ¿sí? Entonces, esta cuestión de un país pacífico, abierto a todas las migraciones que lleguen de todo el mundo, ¿sí? Abierto a la inmigración judía. Argentina es uno de los primeros países que reconoce el Estado de Israel, es uno de los primeros países que lleva un embajador a Israel, es un país que tiene funcionarios judíos en distintas áreas gubernamentales, lo cual es bastante raro, y esto lo digo como judío, ¿sí? Digo, era muy raro que haya funcionarios judíos en gobiernos en cualquier lugar del mundo después de lo que había sido la masacre del genocidio del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Un país que recibe a inmigrantes coreanos, ¿sí? Como producto de la guerra de Corea de 1950, un país que recibe inmigrantes japoneses, ¿sí?
como producto también de la debacle después de la Segunda Guerra Mundial, y un país abierto a la inmigración, ¿no? Esto es un poco la idea, un país pacífico, ¿sí? Y ese es un poco el sentido de, si se quiere, muchas de las transmisiones radiales. Como dijimos, si bien la programación de CIR era diversa, el espacio ocupado por las transmisiones deportivas era relevante y demostró que el deporte era un vehículo eficaz de difusión de las emociones y los sentimientos de la comunidad deportiva, ya no argentina, sino latinoamericana. Para lograr ese propósito, la Radio Internacional Argentina se encargó de cubrir todos los eventos deportivos relevantes en el ámbito de América Latina, ¿sí? ¿Estoy otra vez? Estás de nuevo. Bien. Ahí estoy, perfecto. Decía que quiero sumar otra publicación importante a esta cuestión de las fuentes. Hay otra revista que se llama Verdad para Latinoamérica desde Buenos Aires. Esta ya es una revista más política, donde nuevamente el deporte tiene un lugar central. ¿Sí? Cerca de la mitad de las páginas de esta revista Verdad para Latinoamérica, que es otra de las fuentes que uno podría mencionar, pero que no dice nada del Sistema Internacional Radiofónico Argentino, por eso no la traje dentro de las imágenes, es esta cuestión de el enfrentamiento entre razas directamente. Habitualmente se muestran partidos de Argentina con algún combinado de Estados Unidos, donde Argentina gana, por ejemplo, la final del Mundial de Básquet, que gana 64-50, y donde queda claro, o alguna pelea, ¿sí? Donde el estadounidense suele estar en el piso, ¿no? Donde pareciera quedar claro que la raza fuerte del momento es la Argentina, ¿no? Y este término también es muy característico de mediados del siglo XX, ¿no? La cuestión de las razas, hoy uno hablaría de grupos étnicos, ¿sí? Entonces, digo, para concluir, el desarrollo y fomento de la cultura física por parte del Estado encontraron en CIRE y su revista aquí en Buenos Aires un espacio privilegiado, ¿no? Que permitió que Argentina sea percibida en el exterior como un país moderno y civilizado, lo que demuestra la existencia de un aceitado aparato propagandístico y las estrategias de difusión de la cultura física indudablemente traspasaron las fronteras nacionales. Bueno, haberlo conocido un poco más fue mi idea y les agradezco mucho por haberme escuchado. Al contrario, Iván, muchas gracias a ti. Pues como es habitual en esta actividad del seminario, pues damos espacio para que los colegas que están participando puedan expresar sus dudas o sus comentarios, sus aportes. En todo caso, como bien lo decía Iván, pues se trata de ir construyendo nuestras investigaciones en colectivo un poco. Entonces, pues si alguien tiene ánimo o tiene interés en hacer alguna participación, ya saben, nada más pulsen ahí la mano en la pantalla para poderlos ver y en ese orden poder darles palabra, por favor. Bien, Miguel tiene levantada la mano. No hay en ese momento otra persona, me parece. Entonces, por favor, adelante, Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Tengo una pregunta para Iván, referente a qué tanto tiempo por día o por semana le dedicaban a la redifusión de temas deportivos en comparación sobre otros temas o programas. Gracias. Perfecto. Gracias, Miguel. Adelante, Iván. Bueno, la tira se transmitía 2 veces al día, ¿sí? Eran 2 horas de tira diaria, ¿está bien? Después, como mencioné, en la revista aquí Buenos Aires hay mucho espacio, todos los ejemplares que pude acceder, por lo menos 8 ejemplares, hay numeroso espacio a distintas actividades deportivas, lo cual da cuenta de un interés. También tengo en mi casa, me he transformado en una especie de coleccionistas, una revista,
de Radio Nacional, ¿sí? Donde también aparece un montón esta cuestión de el deporte, la cultura física, la educación física del pueblo. Y por supuesto, lo que fuimos diciendo, ¿no? Todos los eventos especiales, que acá en la programación diaria no aparece, pero que sí tengo constancia de que fueron transmitidos, tuvieron su espacio, ¿sí? Es decir, la programación diaria habitual sin espacio deportivo, aproximadamente 2 horas, uno podría pensar que tuvieron que ver con el deporte exclusivamente, ¿no? Porque uno también podría pensar que en los distintos micros de noticias se hacía referencia al deporte, en los distintos micros del panorama americano también, pero bueno, la verdad que eso es una hipótesis, digo, no es algo que podría afirmar. Intuyo que sí, porque la verdad que el deporte era una práctica identitaria muy importante en todos los países de América Latina. Perdón, gracias Iván y gracias a Miguel por su participación desde México. Han levantado la mano Manuel Morales y Franco Reina. Entonces, en ese orden, por favor, si nos permites, Iván, que los dos hagan sus participaciones y después participas tú. ¿Va? Entonces, Manuel, por favor. Sí, hola Iván, muchas gracias, muy interesante la presentación. Yo quería preguntarte más sobre digamos que el contenido político de esas transmisiones, si funcionaban en clave de populismo latinoamericano clásico, es decir, ese enfrentamiento entre las élites y el pueblo, y si en ese sentido, digamos, cuando se hacían esas transmisiones, se hacía énfasis sobre los tipos de actividad física y cultural que eran más como populares enfrentados a otros que en Argentina tienen larga tradición. Pienso, por ejemplo, en el polo o en el golf, por ejemplo. Gracias, Manuel. Franco, por favor. Dale. Bueno, muchas gracias, Iván, por la presentación, muy buena. Una pregunta de duda porque no desconozco del tema. Por lo que escuché, bueno, pareciera que es un servicio que se piensa más hacia afuera que hacia adentro. Y quería preguntarte, como, bueno, un habitante de las provincias, eh, ¿hasta dónde llega ese alcance, dime, el alcance de ese servicio dentro del país? ¿Había difusores locales en diferentes provincias? Y si se difundían actividades de los deportes provinciales también, o solo eran de los deportes más masivos que se producían en Buenos Aires. Yo de Córdoba no tengo conocimiento del servicio, por eso quería preguntar. Gracias. Perfecto. Muy, muy interesantes las 3 preguntas, muy agradecido, cuento la de Miguel, ¿no? Por supuesto. Bueno, empiezo contestándole a Manuel. Si esto tiene que ver con una resignificación en clave de populismo latinoamericano clásico, en tanto un enfrentamiento con el país hegemónico que era y sigue siendo Estados Unidos. Sí, no se suele mencionar Estados Unidos, pero sí, digo, la clave yo diría hay que interpretarla en esa dirección, ¿no? En una clave también de unidad latinoamericana y de panamericanismo, ¿no? Esta es una cuestión importante. El panamericanismo venía llevándose adelante en distintas actividades, en el cine, en la educación, ¿sí? Había congresos panamericanos de cine, congresos panamericanos de educación. Bueno, el deporte tuvo su primer evento, como dijimos, en 1951, y las transmisiones, yo diría que se podrían inscribir en esa lógica, ¿sí? Porque en realidad hay siempre un discurso vinculado a la hermandad latinoamericana a través de los deportes, ¿sí? Y no suele ser considerado Brasil, ¿no? Esto es por lo menos de las fuentes que yo vi. Brasil no está considerado, ¿no? Porque la propia lógica de Brasil en ese contexto, en ese momento, también era que se percibía o se autopercibía como un país bastante alejado de lo que ocurría en América Latina, muy distinto de lo que vemos en la actualidad, ¿no? Y esto, por supuesto, tiene que ver con el idioma, ¿sí? Digo, la unidad lingüística característica de América Latina, bueno, en Brasil no tiene su mismo significado. Entonces, la verdad que de todas las fuentes a las que accedí, no hay referencia alguna a Brasil.
¿sí? Esto me parece que también importante. Y los tipos de educación física, de deporte, los tipos de deporte más, digamos, reseñados, tienen que ver con los más populares, ¿sí? Por supuesto, el fútbol, el boxeo, el automovilismo, ¿sí? Eso claramente. El golf y el polo no aparecen, ¿sí? Si bien son deportes donde, sobre todo el polo, ¿no? Están muy ligados a la Argentina, la realidad es que en estos micrófonos del Sistema Internacional Radiofónico Argentino, la primacía se la lleva el fútbol, el boxeo y el automovilismo casi a la par, ¿sí? Digo, no he encontrado referencia alguna de golf y polo, ¿no? Que son como los deportes más elitistas. De tenis casi que tampoco, ¿sí? En general, la mayor parte de los deportes tienen que ver con esto, sí de vóley, sí de básquet, sí de atletismo, pero no mucho más. ¿Sí? No mucho más. Respecto a lo que pregunta Franco, sí, claramente, esto se piensa más hacia afuera que hacia adentro. ¿Sí? Digo, es una iniciativa para el exterior, ¿sí? De las tantas que lleva adelante el peronismo. Uno podría pensar también en la Fundación Eva Perón. La Fundación Eva Perón, por ejemplo, el nombre de la ciudad infantil se llama Amanda Allen. Amanda Allen era una enfermera que muere en un accidente después de haber ido a llevar ayuda social a Ecuador después de que este país haya tenido un fuerte terremoto, ¿sí? Llega la ayuda de la Fundación Eva Perón, a la vuelta, esta enfermera es una de las tantas fallecidas, bueno, se la homenajea de esta manera, es decir, la obra de la Fundación Eva Perón es, podríamos decir, es otra arista más de esta política de internacionalización, ¿sí? Uno puede comprobar que hay envíos de la Fundación Eva Perón a los barrios marginales de Nueva York y a los barrios pobres de Londres, por ejemplo. Sí, por supuesto, esta es una mojada de oreja a estos países, ¿no? Pero digo, no deja de llamar la atención que es una iniciativa internacional. Por lo tanto, el Sistema Internacional Radiofónico Argentino es muy conocido en el país, pero no tiene repetidoras provinciales, o al menos yo no he encontrado las fuentes, ¿sí? Y no me llamaría la atención que no las haya, porque como bien dice Franco, y adhiero a esa hipótesis, se piensa más hacia afuera, ¿no? Hacia dejar en claro que Argentina es un país pacífico, es un país abierto a todas las identidades culturales, que se va a preservar esa identidad cultural, pero también en una mixtura con lo nacional. Por lo tanto, lo provincial no es tenido en cuenta en esta iniciativa, porque también hay que decir que el peronismo yo creo que quizás haya sido el único gobierno verdaderamente federal de Argentina en cuanto a la proliferación de obras públicas en todas las provincias del país, la cantidad de ministros de todas las provincias, la cantidad de visitas de los presidentes a las provincias, pero en este caso creo que se prioriza básicamente a la mirada del exterior. Muchas gracias. Gracias, Iván. Bueno, bueno, claro, también a Manuel de Colombia y a Franco de Argentina. Ahora no veo más manos levantadas, entonces me voy a permitir expresar un par de inquietudes que me generó tu presentación, Iván. La primera tiene que ver con la posibilidad que hayas tenido tú en este punto de tu investigación de poder, sí, con la posibilidad de hacer una constatación de qué tan escuchado era el programa fuera de Argentina. Es decir, entiendo que puede haber toda una lógica de propaganda dentro de Argentina donde se dice este es el rostro que queremos mostrar de Argentina. Pero no sé si haya elementos o a qué punto esté el planteamiento para percibir qué tan escuchado era, qué tanto se escuchaba en Costa Rica, qué sé yo, en Venezuela, cualquier otro lugar, pues, ¿no? Fuera de Argentina, ¿cuál era su nivel de penetración? Entiendo, claro, que estos medios de comunicación tienen siempre formas de verificar esto del rating y demás, ¿no? Entonces, pues eso, preguntar sobre ello. Y el otro asunto que ya es un poco más, un asunto más peculiar que me llama mucho la atención, esta referencia que hacías del boxeador estadounidense, que pues vivía racismo en su país y que pareciera que en Argentina era diferente.
No sé si después podamos platicar un poco más de ello, me puedas facilitar algunas referencias del caso, porque pues me ha llamado a mí mucho la atención el caso de algunos beisbolistas estadounidenses que llegaron a estar un tiempo en México y que hacían, pareciera ser, o lo que se ha rescatado del discurso que ellos llegaban a tener a veces era el mismo, exactamente, ¿no? Que en México podían jugar béisbol más a gusto que en Estados Unidos, porque ya tenían que estar en las ligas negras, en Estados Unidos tenían que estar en las ligas negras, y en México pues jugaban las ligas que jugaban todos, ¿no? Entonces, pues esos dos temas, por favor, Iván. Bueno, muchas gracias por las preguntas tan interesantes. Bueno, respecto a qué tan escuchado en América Latina, yo puedo hablar con precisión de dos casos, de dos países, y después algunas hipótesis, ¿no? El caso chileno lo trabaja un historiador muy interesante que se llama Pedro Acuña, ¿sí? Donde, bueno, analiza la creación de comisiones en el Congreso para ver qué tan fuerte fue la penetración de la publicidad argentina, ¿sí? O peronista. Se trabó de nuevo. Otra vez, sí, esperemos que no. Ya está. Ahí estoy. Bien, está, perfecto. Decía, creo que fue muy breve esto, así que no creo que se me haya cortado mucho. Digo, el caso chileno está muy documentado, ¿sí? Digo, hay distinta creación de comisiones investigadoras vinculadas sobre todo a, bueno, luego de la destitución de Perón y luego del fin del gobierno de Ibáñez. Ibáñez y Perón mantenían una misma postura ideológica, decía que esto no era raro en ese contexto en América Latina. Uno podría citar también a Cárdenas, a Getúlio Vargas, ¿sí? Digo, Cárdenas en México, Getúlio Vargas en Brasil. Había una línea ideológica similar en ciertos aspectos de fortalecimiento del rol del Estado, de industrialización, de política exterior autónoma, de un mayor latinoamericanismo. Por eso podemos inscribir esta propuesta en todo ese contexto. Está documentado, decía, en Chile, está documentado en Paraguay también, ¿sí? Digo, Perón es muy querido en Paraguay, Perón tiene la ciudadanía paraguaya porque es el primer presidente en Argentina que pide perdón por los horrores de una guerra que hubo entre 1865 y 1870, llamada la Guerra de la Triple Alianza, hecha por Brasil, Argentina y Uruguay contra Paraguay, donde Paraguay queda desmembrado, queda trunco su desarrollo, ¿sí? Si Paraguay era el país más desarrollado de América Latina en 1865, cuando termina la guerra no hay varones mayores vivos de 12 años, ¿sí? Por lo cual el mercado de hombres se torna muy complejo para las mujeres, ¿no? Porque una mujer a los 25 años viuda en 1870 es una paria social, ¿sí? Una mujer hoy soltera a los 30 con un buen sueldo, con propiedad, con un auto, quiere seguir preservando esa libertad a toda costa. Digo, hay mucha diferencia que quizás no podamos, digo, como tener una magnitud, ¿no? Entonces, la guerra esta transforma a Paraguay del país más desarrollado de América Latina al país más desigual del continente más desigual, que es América Latina, ¿no? Entonces, hay mucha publicidad de Perón y hay muchas investigaciones respecto al rol que tuvo el peronismo en Paraguay, ¿sí? Esto está documentado y por supuesto Cira es parte de esto. Pero yo tengo nombres de alguna radio, ¿no? Que nos puede dar hipótesis de a dónde llegó, por lo menos. Radio Nacional de Lima, Radio Venezuela de Caracas, Radio Panamericana de Managua, La Voz de Honduras de Tegucigalpa, Radio Colonial de Quito, La Voz de las Américas de Guatemala, La Voz del Salvador del Salvador, Cadena Continental de México, Radio Globo de Río de Janeiro, Radio Aspiazú de La Paz y Radio Miramar de Panamá. Son algunas de las que replicaban las transmisiones de Cira. Seguramente haya más, ¿sí? Porque esta fuente está recolectada de un documento que se llamó el Libro Negro de la Segunda Tiranía. Es un documento que hace el golpe de Estado que destituye a Perón, y es un documento que está tomado bajo fuertes condiciones de seguridad. Es decir, yo como historiador diría que es una fuente un tanto sospechosa, ¿sí? Porque nada, te hacen declarar y tener 10 policías y
5 miembros del ejército mirando tu declaración, que si no satisface esas autoridades, bueno, la represión, por supuesto, se va a ensañar con vos. Por lo tanto, no tengo claro, yo creo que hay más radios, ¿sí? Estas son las radios que replican el contenido, ¿sí? Entonces, yo pienso que está documentado la penetración en Chile y en Paraguay. Seguramente en estas radios, bueno, había algún tipo de difusión, digamos. También está documentado una organización de trabajadores latinoamericanos que se llama Atlas, que tuvo fuerte injerencia en México. ¿Sí? Esto lo trabaja Claudio Panela, que es un historiador argentino, también muy interesante. Es decir, que Atlas es otra de las iniciativas que uno podría mixturar con esto que venimos analizando. Por lo tanto, la hipótesis es que tuvo relevancia en América Latina. Yo creo que la tuvo, si no, no se hubiera mantenido tantos años. Si no, la revista aquí Buenos Aires hubiera tenido una vida efímera de 1 o 2 números, y hay por lo menos 20 números que yo conozco su existencia. Pero de vuelta, documentado por comisiones investigadores, Chile y Paraguay. ¿Sí? Después me habías hecho otra pregunta que anoté. Bueno, el boxeador estadounidense, esto lo saqué de un informe de un diario 50 años después, ¿sí? Esto de que Archie Moore se sentía muy a gusto a Buenos Aires. Hay distintos escritos que dicen que Archie Moore está en Buenos Aires cuando Perón es destituido y que se queda unos días y se da cuenta que se tiene que ir. No lo tengo documentado fehacientemente, son distintos sueltos de diarios de septiembre del 55, ¿sí? Donde pareciera que Archie Moore está en Buenos Aires, porque venía muy seguido. Por ejemplo, en 1953 disputa una pelea con un uruguayo llamado Omar Martínez. ¿Sí? Argentina y Uruguay están en pésimas relaciones, pero Perón abre las fronteras y vienen como 15.000 uruguayos, cruzan como decimos acá en Argentina, el charco, a ver a su ídolo boxeador, ¿no? Finalmente, bueno, gana Archie Moore, pero esto también es parte de lo que Ranan Rein, un historiador israelí muy, muy importante, y yo me sumo a lo que dice, es parte de la diplomacia deportiva. Es decir, que uno podría pensar que Archie Moore se sentía muy bien acá, porque vino a defender un montón de peleas, vino incluso a homenajes que el deporte le hacía a Perón, o vino, mandó una corona cuando Eva Perón muere, igual que Kid Gavilán, mandaron una corona al cortejo, para que se exhiba en el cortejo fúnebre. Es decir, había una vinculación hasta afectiva, uno podría pensar, y ve distintas imágenes y fotografías de Perón y Archie Moore, y se ve una camaradería. Y esta camaradería era tan alta que cuando Perón es destituido, había un libro que se compiló en ese momento que Perón es destituido, se llamaba algo así como los folletos que contribuyeron al golpe de Estado, ¿no? Es un recopilatorio de folletos que hacen los grupos antiperonistas en 1954-1955, donde se hace hincapié en esta relación amistosa, ¿no? Y es más, un rumor muy extendido en la época, que yo lo he escuchado por boca de la historia oral, digamos, ¿no? No documentado, pero por la llamada historia oral, dicen que ese rumor decía que Archie Moore tenía una relación con Perón. ¿Sí? Claro, esto está fomentado y fogoreado por el antiperonismo en un contexto, la década del 50, donde esta imagen del macho latinoamericano, bueno, es absolutamente central, ¿no? Imaginarse que hay un boxeador que lo sodomizaba, en la palabra, ¿sí? de la oposición, bueno, deja en duda respecto a la supuesta virilidad de Perón. ¿Sí? Perón, por otro lado, cuando se va al exilio, dice: yo no quiero ir a la guerra civil, porque la guerra civil va a traer centenares de miles de muertos, como pasó en España. Yo vi los efectos de la destrucción luego de la Guerra Civil Española, previo a la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo prefiero irme y prefiero volver porque mis enemigos van a hacer que yo vuelva por sus errores, ¿no? Entonces todo esto se vincula, ¿no? La falta de virilidad desde la perspectiva de la oposición, que hace que Perón se vaya sin luchar, y esta cuestión de, Archie Moore como alguien que supuestamente tenía relaciones sexuales con Perón, ¿sí? Pero en todo caso lo que demuestra era que había una cercana camaradería, por lo tanto, ese testimonio yo creo que es verídico, ¿sí? Insisto, lo encontré en un diario,
Bueno, yo sigo yendo a la biblioteca todos los días para encontrar eso y muchas cosas más, así que me lo hiciste recordar, te agradezco. Al contrario, muchas gracias. Bueno, veo la mano levantada de Manuel, pero creo que se quedó desde cuando participó así la mano. No sé si tiene alguna otra intervención, Manuel. Manuel, o se te quedó ahí. No, profe, fue que se me quedó levantada. Muy bien, gracias. Bueno, pues muy interesante la exposición que hemos tenido. Pues muchas gracias, Iván. Gracias a todos los participantes, desde luego, que ha sido estimulante el planteamiento que nos ha traído hoy Iván. Entonces, pues a todos, invitarles a la próxima sesión. Iván, ojalá nos sigas acompañando en estas reuniones del seminario. Ojalá, pero yo doy clase en este horario. Hoy me hice, como se dice en Argentina, la rata. ¿Sí? No sé si voy a poder hacerlo mucho más, pero bueno, me encantaría. En todo caso, sé que hay una grabación, así que eso también está bueno, hacer circular las distintas grabaciones, digo, ¿no? Para poder estar también al tanto. Pero la verdad es que hoy yo en este horario doy clase, pero me di cuenta que todas las charlas eran este día y este horario y dije, no puedo proponer ningún otro día, ¿no? Así que yo estoy sumamente agradecido por la posibilidad y sobre todo por las preguntas, porque las preguntas me obligan a seguir pensando, que es un poco el objetivo. Así que estoy complacido. Muchas gracias. Daniele ha levantado la mano. Daniele, por favor. Sí, es que pienso que Rodrigo tiene algo para decir de esa difusión, porque ahora tenemos una oportunidad de subir las informaciones en el YouTube, pero yo no sé muy bien cómo es eso. Bueno, te paso la palabra, Rodri. Buenas, bueno, gracias Iván por la presentación, me encantó la temática y demás. Respecto a lo que decía Dani, hoy en el correr de la tarde creé el canal de YouTube de la Redal para poder estar subiendo las grabaciones. Imagino que esta puede ser una, no sé, pensando también en el Congreso, en poder subir un video presentando qué es la Redal y demás. También como un espacio más de difusión y también es fácil de manejar porque lo conecto con Instagram y con Facebook, o sea que hacemos como 3 en 1 ahí y es bien fácil y sencillo y podemos difundir más a partir de ahí. Si quieren, lo que puedo hacer es compartirles el link del canal y pueden suscribirse para que lleguen notificaciones o ver el contenido que se sube y demás. Después, ya lo paso ahí por el chat. Después, Jorge, no sé cómo hacemos por el tema de la grabación de hoy. Si querés, te comparto la cuenta y directamente lo subís o me lo pasás y yo lo subo, como quiera. Sí, dale, yo creo que me queda más fácil a mí, que yo la descargo y si me das ahí el acceso a la cuenta, yo lo subo. No hay problema, Rodrigo. Perfecto. Yo te comparto los Listo. datos de ingreso. Excelente. Gracias. Muy bien. Bravo por eso. Muy bien. Bueno, pues decíamos, vamos a continuar nuestras sesiones. Ojalá, Iván, pues las que se puedan. Si no, como has escuchado también, puedes ir ya también, pues puedes entrar y ya vamos a poder tener finalmente, muchas gracias Rodrigo, vamos a tener finalmente esta posibilidad de reproducir en otros momentos las sesiones que tenemos, las exposiciones y las participaciones de los colegas. Pues a todos muchas gracias. La próxima sesión es como siempre, el último lunes, en este caso ya el último lunes de junio. Pues tendremos una exposición por parte de un colega colombiano, Julián. Entonces, pues estaremos pasando ya los datos más precisos. Iván, te hacemos llegar tu constancia también en los siguientes días. Y pues nuestro agradecimiento, desde luego, por compartir esto con nosotros. Y pues ojalá podamos estar en comunicación de cualquier manera. Muchas gracias. A todos que tengan muy buena tarde, muy buena noche, según sea la circunstancia de cada quien. Gracias, chao. Gracias, Saludos. gracias, Iván. Chao. Chao a ustedes.